Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. A nombre del Instituto de Formación, Educación y Trabajo les doy la más cordial bienvenida. Esto es el módulo de Lengua y Comunicación. Yo seré su profesor a lo largo de estos módulos. Esta es la materia de Taller de Lectura y Redacción. Mi nombre es Alberto Sánchez Carreño. Nuevamente, bienvenidos todos. Esta materia corresponde a varias que corresponden al módulo de lengua y comunicación. La primera de ellas es el taller de lectura y redacción. Luego corresponderá ver literatura y finalmente análisis de la comunicación. Así que vamos a comenzar. ¿Qué es la comunicación? ¿A qué nos referimos cuando nosotros estamos hablando de la comunicación? Bueno, para que haya comunicación se necesitan por lo menos dos personas, ¿no? Uno que va a ser el que envía el mensaje, el otro el que recibe el mensaje, es decir, se necesitan interlocutores. Los interlocutores entonces son el emisor y el receptor. El emisor es quien tiene una idea que quiere transmitirle al receptor. Y esta idea, por supuesto, es lo que es llamado mensaje. El emisor puede emitir cualquier tipo de mensaje. Puede ser una pregunta, una afirmación, puede ser una llamada de atención. Cuando una mamá le dice a su hijo, ten cuidado, está emitiendo un mensaje. Ese mensaje lo va a comprender el receptor simplemente porque los dos hablan español o los dos hablan francés o los dos hablan mandarín, es decir, utilizan el mismo idioma. Al hacer esto se está compartiendo el mismo código. En el proceso de la comunicación entonces es muy importante transmitir el mensaje de manera que se entienda, y para que se entienda, bueno, pues necesitamos que exista un código para que comprendan ambos dicho mensaje. El mensaje entonces tendrá que ser transmitido mediante la lengua. La lengua es entonces el código. Nos referimos a un sistema de reglas que comparten tanto el emisor como el receptor para que puedan entender el mensaje. Entonces, si no se tiene conocimiento del código, no se va a poder comprender el mensaje. Esto es súper importante porque entonces nosotros esperamos de parte del receptor que nos envíe un mensaje de regreso, que nos diga si entendió lo que escuchó, lo que le decimos. A eso llamamos retroalimentación. ¿A través de qué le hago llegar yo el mensaje al receptor? Pues a eso se le va a llamar canal. El canal es el medio a través del cual enviamos la información. Puede ser por teléfono, mediante señales de humo, escribiendo un recado, con una paloma mensajera, en fin. Siempre va a haber alguna manera de hacerle llegar la información. Siempre el emisor estará dando la información. El mensaje entonces tiene que ser transmitido y tiene que ser comprendido por el interlocutor mediante el código. El código, insisto, es este sistema de reglas, las palabras que utilizamos para que podamos transmitir nuestro mensaje. Y el medio a través del cual nosotros enviamos esa información es lo que llamamos canal. El canal entonces es sumamente importante, dependiendo de la necesidad que tenga el emisor. Todo esto no sería completo si no entendiéramos que hay un contexto comunicativo. A partir de qué y cómo se lleva a cabo este proceso. Porque las cosas que decimos dependen muchas veces del momento, de la situación o del entorno en el cual se está emitiendo ese mensaje. Todo esto son elementos de la comunicación y ello depende también de la intención comunicativa que tenga el emisor. El emisor entonces es bien importante porque el emisor tiene una idea, quiere transmitir su idea. Tal vez es un reclamo o tal vez es eh, una pregunta que le quiere hacer. Oye, ¿cómo estás? ¿A qué hora salimos? Dependiendo de la intención que tenga este emisor, establecerá con el código un mensaje preciso, pero siempre utilizando una función de la lengua. ¿Qué es esto de las funciones de la lengua? En el proceso del circuito del habla, como le podemos también llamar a este proceso, se requiere que nosotros, como emisores, enviemos un mensaje perfectamente codificado al receptor, evitando los ruidos, evitando que se distorsione la información, para que así nuestro mensaje tenga éxito y que la retroalimentación sea correcta dependiendo de lo que nosotros estemos pretendiendo. ¿Qué se pretende entonces a partir de la idea que estamos transmitiendo?
y en función de eso, ¿qué función de la lengua debo utilizar? Es el objetivo de la comunicación. Nosotros tenemos estas funciones de la lengua, cada una es distinta, cada una es diferente en su estructura y por supuesto depende de la intención. En nuestro examen para acreditar el bachillerato, nosotros vamos a tener un texto y a partir de ese texto nos van a preguntar qué función de la lengua predomina en lo que acabamos de leer, el texto que nos pongan en nuestro examen. En un mismo texto puede haber varias funciones de la lengua y nosotros tenemos que reconocerlas y luego determinar cuál es la que predomina. La ponemos en una balanza y entonces decidimos cuál es mayor, cuál tiene más peso. Veamos cada una. Cuando nosotros hablamos de la función referencial de la lengua, es cuando en el párrafo, en el texto que nos están poniendo, solamente nos están brindando datos, información, pero jamás opiniones. Hay temas controvertidos, por ejemplo el aborto, que pudieran parecer difíciles porque generalmente se toma postura al respecto. Para algunos es conveniente, para algunos no es correcto. Pero el aborto es simplemente un tema. Si el texto dice simplemente el aborto consiste en la interrupción del embarazo a determinada etapa de la gestación, etcétera, solamente está brindando datos y puede agregar. En México las estadísticas muestran que el 25% de la población, bla, bla, bla. Entonces, solamente nos está dando indicadores, nos está dando datos, nos está dando porcentajes, nos está brindando información. Entonces, en ese párrafo es la función referencial de la lengua la que predomina. En cambio, si se dan opiniones, entonces estamos utilizando la función apelativa. ¿Y para qué se dan opiniones? Porque queremos convencer. Intentamos como emisores persuadir al interlocutor a través de razonamientos y podemos justificarlos, pero siempre serán función apelativa. Convencen los vendedores, convencen los políticos, convencen todas las personas que quieren que su propósito sea cumplido por el interlocutor. Y entonces hacemos que cambie de parecer. Mismo tema, el aborto. Podríamos decir, lamentablemente en México este tipo de asesinatos a los no natos, perdón, esa ya es una opinión. Juicios de valor, críticas, opiniones forman parte de la función apelativa de la lengua. La función poética, en cambio, no depende de estos factores. La función poética implica embellecer el lenguaje. Embellecer el lenguaje significa utilizar palabras elegantes, apropiadas, hablar bonito, con retórica, endulzando con elegancia y con precisión las ideas que queremos transmitir. Entonces utilizamos la función poética. Generalmente nos van a poner un poema o un texto literario, un cuento, una novela, etcétera. Y seguro que allí predomina la función poética. Función metalingüística. La función metalingüística suena bastante complicado, en realidad es muy sencillo. Es cuando yo explico el lenguaje a través del lenguaje mismo. ¿Qué es eso? Explicar el lenguaje a través del lenguaje significa simplemente la forma en cómo yo quiero comunicar un mensaje implica que estoy utilizando reglas de un idioma determinado. Entonces, si yo explico cómo utilizar esas reglas, cómo hablar en español o en francés o en italiano, si yo digo cuáles son las reglas gramaticales o de acentuación, estoy utilizando la función metalingüística. Por ejemplo, cuando yo digo, en mi párrafo está escrito, las palabras esdrújulas son aquellas que tienen la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba y siempre llevan tilde. Ok, ese parrafito está explicando el lenguaje, por lo tanto esa es función metalingüística. Y finalmente, ¿cuál es la función fática? La función fática de la lengua es simplemente las conversaciones triviales, las charlas, cuando platicamos, cuando nos saludamos y comentamos alguna situación sin emitir opiniones, sin brindar datos, solamente charlamos. Esa es la función fática.
Hola Luis, ¿cómo has estado? Ah, muy bien, ¿y tú qué tal te va? Fíjate que he estado trabajando, pero últimamente he tenido mala suerte. Ay, pues qué lástima. Eso es función fática. Lo vamos a reconocer en el examen porque nos van a poner diálogos de un texto que puede ser un texto dramático con personajes o probablemente con en un texto narrativo donde haya guiones, ¿no? Guiones largos donde estén hablando personajes. O en los textos periodísticos cuando nos estemos refiriendo a una entrevista. Allí vamos a encontrar la función fática siempre y cuando ese diálogo no sea para informar o para convencer, simplemente como una charla. ¿Ok? Ahora, no solo existen las funciones de la lengua para referirnos a las ideas al establecerse por escrito significa que estamos escribiendo textos. Los textos son de diferentes tipos. Hay una gran diversidad de textos. Nos vamos a enfocar a estos grandes rubros, que son los que nos van a pedir en nuestro examen. Nosotros vamos a clasificar los textos fundamentalmente en textos científicos, periodísticos o literarios. Dejando de lado, por supuesto, que hay textos administrativos, documentos legales, textos publicitarios y de interacción social. Vamos a ubicar estos tres grandes rubros porque nos van a pedir clasificar el texto en el examen y nos van a decir cuál de estos tres es. Así que veamos cuáles son sus características. Comencemos con los textos científicos. Obvio, son textos que hablan sobre la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Cuando nosotros hablamos de la ciencia y de los textos científicos nos estamos refiriendo a todo conocimiento nuevo que es promovido para que la sociedad tome ventaja de ello. Es decir, se hace ciencia para mejorar la forma de vida de los seres humanos mediante el método científico, en todo un procedimiento que nos lleva a resultados y conclusiones que publicamos. ¿Y cómo se publica? ¿Cómo se escribe? ¿Cuáles son los textos científicos? Hay de diversos tipos. Nosotros vamos a tener textos científicos que son temáticos, totalmente científicos, escritos con lenguaje especializado. En general, los textos científicos siempre llevan un lenguaje complejo, lleno de tecnicismos, con palabras que son únicas para un área particular del conocimiento. Es el caso, por ejemplo, de la gastronomía, cuando nosotros decimos, por ejemplo, es necesario marinar el pollo durante 2 horas antes de meterlo al horno. Ok, ¿qué significa marinar? No es ponerlo en un barquito y que vaya navegando. Significa, bueno, inyectarle ciertos jugos para que los absorba la carne y después puedan adquirir mejor sabor. Lo mismo cuando hablamos de mecánica, lo mismo cuando hablamos de medicina, como cuando decimos la hemorragia. No son palabras tan comunes, son técnicas que se llevan en ciertos textos y son científicos. Textos temáticos que utilizan los abogados, la gente de ciencia. También textos científicos son los de divulgación. Los textos de divulgación científica, a diferencia de los temáticos, son textos que suelen ser dirigidos a las personas que no estamos preparadas en un área particular del conocimiento. Generalmente hablamos de revistas, las revistas científicas. Son de divulgación, del vulgo, son vulgares. Vulgar no es malo, vulgar significa común, igual a todos. Todos los que no somos expertos en un área, bueno, a nosotros están dirigidos los textos de divulgación. También hay textos didácticos, es decir, son científicos y son didácticos, y que son aquellos que nos explican cómo llevar a cabo un procedimiento científico. Nos explican las formas, los fundamentos. También tenemos, en ese sentido, tenemos, por ejemplo, guías técnicas, tenemos manuales, tenemos instructivos y son científicos. Tenemos también otros textos que son los de consulta. Los textos de consulta son muy simples. No requiero aprender la materia, solo requiero resolver una duda a nivel de definición o de explicación. Es el caso de los diccionarios y las enciclopedias. Todos esos son al final textos científicos. Por otro lado, tenemos ahora los textos periodísticos. Los textos periodísticos son también llamados textos informativos. Pero ¿qué tipo de información nos brindan los textos periodísticos? Nos brindan información sobre acontecimientos relevantes, recientes y de interés social.
Es decir, nos hablan de noticias. Y una noticia tiene como característica fundamental ser breve, directa y objetiva. Objetivo significa que no es lo que yo creo, sino lo que está comprobado y yo lo comparto con las demás personas. Las noticias en los textos periodísticos eh, tienen estructuras especiales. No se escriben como los textos científicos, suelen tener un lenguaje más coloquial, mucho más sencillo. Hay diferentes géneros periodísticos. Todos los textos periodísticos se escriben de manera repetitiva, vaya, cíclica. Nosotros entendemos por textos periodísticos aquellos que se publican periódicamente, es decir, todos los días, o cada semana, o cada mes, o cada 6 meses. Entonces es periódicamente cuando se publican. Es el caso de las revistas, de los periódicos, de los diarios, de las gacetas, de los boletines, que al interior de una empresa, de una institución o para el público en general, brindan información que es relevante para la sociedad. Hay varios géneros. Tenemos los géneros informativos y los géneros opinativos. ¿Cuáles son géneros informativos? Los que simplemente nos dicen lo que sucede. Es el caso de la nota informativa, que es lo que más existe en los periódicos, y responde a las preguntas básicas: ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde? ¿Qué sucedió? ¿Quién lo dijo? ¿Quién leí? ¿Quién lo hizo? ¿En dónde ocurrió? ¿Cuándo se llevó a cabo? Son las preguntas básicas del periodismo y están a venir en el primer o segundo párrafo, lo que se conoce como entrada de la noticia. Después vienen más párrafos que se consideran el cuerpo de la noticia y donde nos van a brindar mucha más información, más específica, muchas veces a nivel de explicación. Y finalmente, las últimas líneas van a corresponder al final de esa noticia y es lo que se conoce como remate. Esta es la estructura. Los textos informativos periodísticos no solamente es la nota, también es la entrevista y el reportaje. El reportaje es mucho más amplio, implica una investigación a fondo. En una entrevista tenemos una charla en la que el entrevistado es mucho más importante y lo que nosotros podamos conversar con él va a formar parte de esa noticia que se va a brindar. Por otro lado, dentro de los textos periodísticos tenemos también los textos de opinión. Y los textos de opinión se basan en una noticia y nos permiten dar juicios, valoraciones, opiniones acerca de ese hecho noticioso. Es el caso de los artículos, de la columna, del editorial y hasta de la caricatura política. Hay géneros que están entre los dos, entre los que son informativos y los que son de opinión. A esos los vamos a llamar géneros mixtos. Entrelazan las dos cosas, información y opinión. También son llamados textos híbridos. O bien, también los consideran géneros interpretativos. Allí vamos a colocar, por ejemplo, a la reseña crítica, a la crónica y algunos otros. Finalmente tenemos los textos literarios. A reserva de que en otro video hablaremos muy a fondo de la literatura, debemos decir que esta es un arte, una de las bellas artes. Y la literatura no informa, no vende, no es su finalidad, no busca convencer. La literatura es simplemente expresión. Los textos literarios expresan las emociones, los sentimientos, las ideas que tiene el autor a través de diferentes tipos de textos. Se puede escribir en prosa, en verso o con diálogos, como es el caso del teatro. También los textos literarios son sumamente subjetivos, es decir, nos van a expresar lo que piensa una persona, no lo que estamos de acuerdo todos, sino simplemente lo que está sintiendo el autor. Y hay muchos tipos de textos literarios, por supuesto tenemos poemas, tenemos novela, tenemos fábula, tenemos cuento, etc. Esto lo veremos en otro momento en un nuevo video que haremos al respecto.
Finalmente tenemos esto que se considera muy importante dentro de los textos y que se llaman formas discursivas. ¿Qué son las formas discursivas? Son estilos que cualquier persona al escribir utiliza para poder transmitir su idea. Y estos estilos son diferentes dependiendo la intención comunicativa que tenga el emisor. Así nosotros vamos a tener descripción, narración, exposición, diálogo y argumentación. ¿Qué es el texto descriptivo? ¿Qué se hace cuando hacemos una descripción? Hacemos referencia a las características de algo o de alguien. Puede ser una persona, un objeto, un lugar, una abstracción, ¿no? Yo puedo describir qué es el amor, qué es la desesperación, qué es el mañana, o qué es una flor, qué es una casa, en fin, describo y para eso en el examen, que me van a pedir reconocer las formas discursivas, me voy a auxiliar de las palabras que vienen en el párrafo. Lo que va a predominar en una descripción son los adjetivos. Los adjetivos calificativos que me dicen cómo es el sustantivo, cómo es el objeto. A diferencia de la descripción, en la narración, ¿no? el modo narrativo, implica contar historias, relatar. Y para eso tengo que hacer referencia a las acciones que están ocurriendo. Por ejemplo, hoy en la mañana me levanté muy temprano, salí corriendo sin desayunar porque era importante llegar al trabajo antes que mi jefe. Me levanté, salir, llegar, acciones, es decir, formas verbales, verbos conjugados. Y eso me ayuda para entender que lo que predomina en ese texto es la narración. Exposición. Desde que éramos pequeños en la escuela nos pedían hacer exposiciones frente a grupo. Y poníamos una cartulina probablemente o poníamos algunos ejemplos y explicábamos un tema. Ese es el texto expositivo. La forma discursiva de la exposición implica explicar un tema con ejemplos, con definiciones, con comparaciones, siempre buscando que quede claro y que podamos brindarles información a un auditorio. Esa es la exposición. Ahora, argumentación. El texto argumentativo significa que yo voy a poder expresar opiniones, valoraciones, juicios, pero fundamentándome en algo. Si voy a explicar y voy a afirmar algo, pero tengo que decir por qué. Tengo que basarme en un argumento lógico, bases sólidas a partir de las cuales yo explico y defiendo una idea o una tesis particular. Ese es un texto argumentativo. Entonces yo puedo decir, la homosexualidad es terrible. Ah, permíteme, ¿por qué? Si yo argumento por qué, entonces, bueno, podría ser válida esa argumentación. Diálogo. El texto dialógico es muy simple. Es cuando se utilizan personajes o personas que están interactuando y entonces hay un parlamento, hay una narración probablemente, pero el diálogo implica personas que están charlando, están llevando el mensaje de ida y de vuelta. El texto dialógico es fácil de ubicar porque va a venir los guiones largos o van a venir los nombres de las personas en un texto de este tipo. En fin, por el momento es todo. Vamos a dejar aquí este video. En otro momento nos veremos para otros temas acerca de lengua y comunicación. Agradezco mucho esta charla que tuvimos y hasta la próxima.